Bueno, muy buenas tardes. Entramos a ver este video que he preparado para todos ustedes como un complemento a la última clase cuando vimos el recorrido de los canales principales y vimos los meridianos extraordinarios. Porque inevitablemente cuando hablamos de esos recorridos, de esos flujos, cuando hablamos de meridianos y hablamos de energía, pues hablamos de chi y de tipos de chi, según la medicina tradicional china. Y con el fin de clarificar esos tipos de chi es que estoy realizando este video. Espero que al finalizar el mismo quedes con una idea más clara de que si bien la energía es una sola, los orientales, en la medida en que su idioma se está relacionando con lo funcional, con lo práctico, entonces pues este chi tendría varias tipologías o diversificaciones. Entonces, para hacerlo fácil, para hacerlo cómodo, voy a coger un personaje que vamos a llamar Pedro, es un niño. Aquí se lo presento. Y Pedrito nos está mostrando con la mano lo que vamos a aprender, las diferentes tipologías de chi. Entonces, resulta que para que este niño se desarrolle y esté sano y pueda realizar todas sus funciones corporales, emocionales y mentales, necesita de dos tipos de chi. Lo que llamaríamos el chi hereditario por un lado y el chi adquirido por el otro. Vamos a ver cada uno de estos y vamos a ver que el chi tiene diferentes formas de llamarlo de acuerdo a la función que cumple en el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar no por el hereditario, sino vamos a comenzar primero con lo que llamamos la energía adquirida o el chi adquirido. La energía adquirida se desarrolla después de que Pedrito nace. Antes tiene otro nombre, sería energía heredada. Entonces, en el momento en que Pedro llega a este mundo y respira por primera vez, allí en ese momento se empieza a recibir el chi adquirido. Es también llamado chi postnatal por esa misma razón, es porque viene después del nacimiento. Y todos los procesos posteriores al nacimiento tienen también dentro de la tradición ancestral el título de que corresponde, o esos acontecimientos se marcan o corresponden al cielo posterior. Cuando vimos los conceptos de Ti-Yon, teniendo en cuenta que Ti es forma y Yon es el uso, diríamos que el cielo posterior es el uso que le damos a eso que ganamos. En el cielo anterior, todas las cosas se forman y adquieren su movimiento natural. Y en el cielo posterior es que empezamos a darle uso a ese movimiento. Por ejemplo, cuando vemos el Pacuá del cielo anterior, realmente lo que nos está mostrando es el universo conformado, cómo se mueve el universo conformado, cómo es la Tierra. Uno a veces cuando le hablan de Tierra y ve dentro de las cualidades energéticas la Tierra como quietud, realmente estaría haciendo mal si la ve como realmente indica la palabra, quieta. Se refiere a que la Tierra, los ciclos de la Tierra, los movimientos de la Tierra son permanentes. Siempre va a haber un ritmo de rotación, siempre va a haber traslación, siempre van a haber las estaciones, siempre van a estar ocurriendo los fenómenos, por ejemplo, del ciclo del agua o de los fenómenos naturales. Es algo que va a estar estático, o sea, siempre va a estar. Y a eso le llaman el cielo anterior. Y todo lo que se haga con estas bases sería tema del cielo posterior. Entonces, asimismo, en el organismo, antes de nacer, cuando está en el periodo fetal, estaríamos hablando del cielo anterior o el proceso prenatal. Y después de que naces, en el momento en que respiras, nace el cielo posterior. Ya una vez conformado este ser, empieza a utilizar eso que se formó, que llamamos cuerpo, para cumplir una misión. Entonces decimos que la energía postnatal o el cielo posterior o energía adquirida es aquella que se forma con las fuentes disponibles después del nacimiento y gracias a las cuales nuestro sistema corporal se estructura y se mantiene.
¿Cuáles son esas fuentes? Entonces aquí vamos a ver a Pedrito. Y Pedrito, después de nacer, tiene solo dos fuentes de energía. Una es lo que hace al momento de nacer, respirar. Es decir, la respiración es una fuente de esa energía. Y la alimentación, todo lo que come Pedrito, también va a ayudar a que se mantenga ese cuerpo en todas las actividades y funciones. Entonces, de ahí las frases también de que somos lo que comemos y de que somos o actuamos o pensamos de la forma en que respiramos. Porque realmente la respiración y la alimentación son las dos fuentes de energía o que tomamos de nuestro medio para elaborar nuestras energías adquiridas. Entonces, la energía de la respiración es llamada en China Qin Qi o Tien Qi. Y la energía de la alimentación es llamada Qu Qi, e incluso en algunos textos aparece como Yon Qi. Entonces, cuando hablamos de Qin Qi o Tien Qi, es el aire, el componente del aire o el hecho de respirar. Y cuando hablamos de Qu Qi o Yon Qi, estamos hablando de alimentación. Es decir, del aire que respiro, ese aire que respiro tiene una energía y se llama Tien Qi o Qin Qi. Y del alimento que como, tiene una energía que se llama Qu Qi. Ahora, con esas dos fuentes es que yo voy a elaborar las energías adquiridas. ¿Y cómo es que esto sucede? Nosotros tenemos sistemas, sistema respiratorio y sistema respiratorio, particularmente para cada una de estas funciones de las que estamos hablando. Y cada sistema tiene como sus reyes, como su órgano base para elaborar estas funciones o cumplir estas funciones. Entonces, a nosotros cuando estamos en el colegio nos enseñan que los órganos, cuando comemos un pan, entonces la coge la boca, sigue al esófago, llega al estómago, intestino grueso, intestino delgado, y luego lo que nos sirve pasa del recto al ano, del colon al recto y del recto al ano. Ese sería como una descripción muy material, muy física, de lo que acontece en ese recorrido. Pero los orientales observaron que realmente paralelo a ese recorrido sea otro tipo de movimientos que no son físicos y que ayudan a elaborar el proceso fisiológico. Entonces, para el caso particular que nos ocupa, vamos a tomar como ejemplo uno de esos órganos. Vamos a buscar la alimentación, hablando de que una de las fuentes es la alimentación, pues el sistema que va a trabajar en asimilar esa alimentación es el sistema digestivo. Y vamos a ver cómo el rey de ese sistema digestivo es el estómago, ¿cierto? Y el estómago es el que hace el primer proceso de recepción de los alimentos que vienen de la boca pasando por el esófago. Y allí va a ser un primer tratamiento. Es decir, va a mezclarlos con jugos gástricos y va a desarrollar un proceso de asimilación del alimento. Pero cada órgano no solamente hace eso, sino que él coge el alimento y lo va a someter a una serie de filtros. Entonces, cada lugar por donde va pasando lo filtra. Y eso va haciendo que ese alimento que empezó en un componente netamente físico se vaya convirtiendo en un componente netamente etérico y energético. Entonces, miremos qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando Pedrito come una manzana, ¿ya? Entonces él la come, la mastica y la manzana llega, bueno, aquí en la boca sufre todo la asimilación con la saliva, es el primer acercamiento, se vuelve como un bolo y ese bolo estragado pasa por el esófago y llega al estómago. Entonces en el estómago él lo recibe, lo sigue descomponiendo y va a hacer dos cosas el estómago. Por un lado, él va a separar ese alimento en dos partes. De la parte más física, después de hacer todo ese proceso de transformación con ese alimento allí, pues esa parte más física, como nos enseñan en el colegio, sigue al intestino grueso. Pero de ese trabajo, de esa transformación que se da allí, de esa asimilación del alimento, hay una parte de ese componente que se vuelve más sutil, es menos denso.
Y esa energía que se descompone en esa transformación, entonces el estómago se la pasa al vaso. Aquí está descrito, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? El vaso recibe esa energía que le dio el estómago. Y una vez la recibe, hace exactamente lo mismo. Él lo que va es a volver a recoger y hacer un proceso de filtración. Entonces, la parte más densa de ese proceso que hace, la devuelve al estómago como un refuerzo para que él siga trabajando. Y la parte más sutil la lleva hacia el pulmón. Una de las características del vaso desde el punto de vista energético es que ayuda a la distribución, distribuye. Así que no tiene nada de malo que el vaso se sirva, por ejemplo, del triple calentador o del sanjiao para llevar esa energía hacia el pulmón y darle al pulmón un proceso especial para que se hidrate. El pulmón entonces recibe esta energía que ha llegado del vaso y él hace en su proceso 3 filtros. La parte que no sirve, que definitivamente no lo lleva a nada, la lleva al exterior a través del dióxido de carbono cuando exhalamos. La parte más densa, pues va a seguir como su proceso fisiológico de hacer el intercambio gaseoso para llevar ese oxígeno hacia la sangre. Y la parte más pura, la parte más sutil de esa energía que recibió del vaso, él hace un proceso especial para convertirla en lo que llamamos en medicina china energía nutricia. Esa energía nutricia, entonces, ya vamos a mirar, es la que hace que la energía empiece a circular por los meridianos o los canales principales, que fueron los que vimos la clase pasada. Pero ahí no termina la situación, porque la verdad es que cada órgano después se lo hará el intestino grueso, después lo hará todos los órganos, empiezan a participar y hacer esa filtración de 2 en 2 o de 3 en 3. Y el último de esos filtros va a hacerlo el hígado, ¿sí? En su hora correspondiente. De tal manera que en este proceso de asimilación del alimento y conversión de este alimento en energía y de todo ese proceso que hace el pulmón con el oxígeno y también esa purificación que también vuelve energía, es que resulta lo que llamamos la energía de reunión. Entonces, se dice reunión porque es el punto donde se reúnen la energía de la nutrición del estómago y el vaso y la energía del aire, el pulmón. O sea, es como si el cielo y la tierra se reunieran allí. ¿En dónde? En el centro del pecho para dar sustento, gracias también a la acción del Qiao superior, a través del San Qiao o triple calentador, a la función cardiorrespiratoria. Entonces, a esta energía, ¿sí?, que viene, que se une junto con tanto la nutrición como la respiración, se unen en el pecho, forman lo que llamamos la energía de reunión, que se llama Zong-Chi. Esa energía Zong-Chi va a ser la causante de la elaboración de la energía nutricia. Entonces, científicamente hablamos de una glucólisis aeróbica de tipo externo. Pero, pues bueno, es una forma de explicarlo científicamente, como de dónde saldría esa energía que funciona o que va a llevarse o a moverse por el cuerpo humano. Entonces, la energía nutricia, esa energía que se forma a través o gracias a la energía Zong-Chi y el pulmón, se llama Ron-Chi. ¿Okay? Lo decimos Ron-Chi, Ron-Chi, estamos hablando de energía nutricia. ¿Ok? Energía nutricia. Entonces mira que ya tenemos un componente grande. Ah, ok. Pedrito tiene energías hereditarias y energías adquiridas. Las energías adquiridas vienen como no se forman por el acto de respirar y elaborar el chi de la respiración, que se llama Tien Chi, y por
generar el chi de los alimentos que consume, que se llama Qi. Estas dos energías se encuentran en el pecho y forman Son Chi. Y gracias a Son Chi se elabora la energía que circula por los meridianos principales, que se llama Ron Chi o energía nutricia. Entonces, el proceso va a seguir. Entonces tendríamos Ron Chi como energía nutricia. Y les decía que el último proceso de filtración se hace en el hígado. Y allí entonces se forma otra energía nutricia que se llama Wei Chi. Perdón, otra energía nutricia, no, otra energía adquirida que se llama Wei Chi. Wei Chi es entendida como energía defensiva o de interrelación. Y la circulación de Wei Chi es externa. Entonces, aquí para que lo entendamos, tengo la imagen de Pedrito. Y tenemos entonces la energía nutricia Ron Chi, que se genera en el pulmón, que circula por los meridianos, esa va adentro, va circulando por estas vías. Pero hay una energía que es la Wei Chi, que es la última en el proceso de filtración, lo más puro de energía, con la cual Pedrito elabora como su halo radioactivo o su aura o su campo electromagnético que lo va a cubrir. Yo aquí tengo en esta imagen una analogía con el planeta Tierra. Si tú miras el globo terráqueo, tú te das cuenta que el globo terráqueo tiene un campo electromagnético alrededor. Ese campo electromagnético lo protege, lo envuelve de posibles lluvias de polvo cósmico, de incluso de meteoritos. Es como una especie de colchón inflable, ¿no? Que está ahí alrededor cubriendo. Y otra cosa es la circulación que va de esa misma energía que entra por los polos y atraviesa de polo a polo, llevando ese chi por todas las cordilleras, distribuyéndolo por todos los valles, para que la naturaleza se mueva, respire y se vivifique. Entonces así acontece en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene sus dos polos, está el polo norte y el polo sur. La parte más sur, que podríamos llamar, está encima de la cabeza, y la parte más norte estaría en el periné. Y entonces, entre esos dos polos hay un campo electromagnético que es formado por la energía Wei Chi o energía que defiende. Y estaría dentro ya, hacia adentro, circulando por el cuerpo y entre polo y polo, los meridianos principales, transportando la energía Ron Chi. Esas energías también les llaman Yang Chi y Yin Chi. ¿Por qué? Porque si miramos el conjunto de las energías adquiridas como un Tao, como una unidad, aquí en el símbolo del Yin Yang lo puse ahí, saltado de la energía adquirida, diríamos que la parte Yang es la energía externa, la que cubre, la que protege, la que está afuera, la que envuelve. Entonces este Wei Chi también le llaman Yang Chi. Y la energía que circula por dentro, que está profunda, circulando por los canales, que va guardadita, que es más densa, se llama Ron Chi. Y a esta también le dicen, entonces, es energía Yin Chi. De tal manera que cuando hablamos de energía adquirida, podemos hablar de Yang, Chi y Yin Chi, y es exactamente lo mismo. Energía nutricia y energía defensiva que tiene el cuerpo. Y con estos dos componentes, entonces, él puede asimilar los factores externos y tener o establecer una relación interior-exterior, que llamaríamos en China Piaoli, una relación interno-externa. Recordemos que lo que diferencia al ser humano de algo inerte es precisamente la capacidad que tiene de transformar la radiación que le llega, tanto de la luz como de las ondas y todo, las transforma y da un resultado, da un producto. Una mesa, una piedra, un pocillo, no hace eso. Él toma la radiación y la refleja, la vuelve así, la rebota. El cuerpo humano no. Entonces, estos procesos de transformación interior están dados por energía Yang Chi y Yin Chi, que se consideran energías adquiridas. Y eso es todo con la energía adquirida. No es más. Entonces, repito, para que quede así en la síntesis general en la mente, Pedrito tiene energía adquirida y energía heredada. La energía adquirida viene por la respiración y la alimentación. A través de la alimentación y la respiración
se desarrollan una serie de filtros. En el primero de ellos se crea la energía Tongqi, la energía de reunión, de la alimentación y la respiración, y esa energía va a generar la energía nutricia, que es la que va a circular por los canales y los meridianos. Pero también en ese mismo continuo proceso de filtración, al final, nace otro tipo de energía adquirida, que es Wei Qi o energía defensiva. La energía defensiva es como si hacemos una analogía también, de cuenta que Ron Qi o energía nutricia es la ambulancia que va por la carretera, y el Wei Qi es como las patrullas, tratándose de alguien importante, que estuvieran custodiando ese movimiento o ese flujo de la energía nutricia. Pues tenemos Wei Qi y Ron Qi. Con estas características ya tendríamos entonces 3 tipos de energías adquiridas. Aquí está entonces Pedrito, ya lo entendemos. Ok. Pedrito tiene un Tongqi o una energía reunión, producto de lo que come y lo que respira. Tiene una energía nutricia que circula por todos los canales de energía. Y tiene una energía que defiende esa energía nutricia que se llama Wei Qi. Listos, ya tenemos 3 energías claras. Ahora entonces nos toca hablar de las famosas energías hereditarias, o realmente energía hereditaria, porque en la tradición ancestral se conoce solo una energía hereditaria. Esta energía, como les decía anteriormente, es la que se forma desde el momento en que el óvulo llega al espermatozoide, y la que se desarrolla o sí se evoluciona en la medida en que el feto o el embrión se va formando para posteriormente ser feto. O sea, todo el proceso desde antes de nacer se llama energía prenatal o energía del cielo anterior, porque es allí donde se va a establecer las características básicas, se va a formar el cuerpo del sujeto. Ya cuando nace el cuerpo está formado el cielo posterior. ¿Listo? Miremos cómo esta relación de prenatal y postnatal también se utiliza en la respiración, sobre todo en las prácticas de Tai Chi y de Qigong. Por ejemplo, hablamos de la respiración prenatal, a aquella que realizamos a través del vientre. Cuando el vientre se mueve, recuerden allá, cuando el niño está en feto, está unido a la madre por el cordón umbilical. Entonces, ese cordón, esa unión que tiene con su mamá, a través de ella el feto se alimenta, chupa, toma el aire, ¿cierto? Toma el aire, no, toma las sustancias que lo nutren, y por ese mismo tubo excreta, ¿sí? Entonces, ese cordón umbilical es revivido cuando hacemos una respiración que llamamos prenatal, en donde cuando inhalamos el vientre se hunde y cuando exhalamos el vientre se contrae, como rememorando, ¿no? O activando ese punto de origen, ese punto de adhesión, primero al útero físico de la mamá, y cuando lo hacemos después de nacer, en esta forma de respirar, estaremos uniéndonos al gran útero, a la madre, a la gran fuente que es la tierra, a la gran mamá. Entonces, estamos unidos a la vida, por eso algunas culturas ancestrales nos hablan de que estamos unidos a la tierra por un cordón invisible que está ubicado en el ombligo. Algunas culturas lo desarrollan de esa forma. Pues ahí está. Realmente esa es nuestra conexión al gran útero. Y cuando nacemos, entonces si cortan el cordón umbilical, entonces la respiración cambia y se vuelve una respiración donde tomas el aire, el vientre se llena, sueltas el aire y el vientre se desocupa. Y a esa respiración se le llama respiración del cielo posterior. Entonces, como los taoístas trabajan mucho la longevidad y todos los procesos del cielo anterior, ellos respiran en sus prácticas de esta forma. Inhala, el vientre se contrae, exhala, el vientre se suelta para ganar vida, para ganar longevidad. Y esto es respiración prenatal. Mientras que, por ejemplo, las prácticas budistas, en donde la meta es la tranquilidad y es el estudio de la energía, de la gran energía espiritual,
entonces allí se utiliza la respiración del cielo posterior. Ambas son respiraciones profundas, ambas son positivas y ambas son naturales. ¿Ok? Pero digamos que está metido aquí esta explicación. Ahora volvemos a las energías otra vez. Ya sabemos cuando hablamos de prenatal, ¿sí? De postnatal, y también la energía prenatal y la energía postnatal. Entonces, energía prenatal antes de nacer, postnatal antes de nacer. Entonces, las energías hereditarias, o sea, como su nombre lo indica, son energías que son heredadas. ¿De quién? De nuestros padres y de los padres de nuestros padres y de nuestros ancestros, que en general forman una comunidad. Entonces, esta energía, que se llama la energía prenatal, se llama Yuan Qi. Yuan Qi es raíz, o sea, la energía raíz. Llaman la energía ancestral, ¿sí? La energía primigenia, porque es la primera, la que te hace. Y ahí está la gráfica para que quede en la mente. Esta información que trae el espermatozoide no es solamente la del papá, sino de la de los ancestros, los padres, los abuelos del papá. Es lo que te dona tu padre. Y el óvulo está la información no solo de tu mamá, sino los padres de tu mamá y los ancestros o los abuelos de los padres de tu mamá. Y toda esa información que generalmente es la información que llamaríamos de comunidad de donde estamos, está ahí dada como un aporte, como un regalo que te hacen tus padres. Por eso es tan importante en Oriente, cuando se va a tener un hijo, la preparación para tenerlo, por lo menos en las culturas ancestrales, es de que la mamá tenga una constitución fuerte y el papá tenga una constitución fuerte, que ambos estén tranquilos, que estén dispuestos a tener un hijo. Y así entonces como que todas las cosas están puestas para que cada uno done su aporte energético de semblanza del biotipo del ser y también su componente emocional y su componente mental incluso. Todo está ahí en un pequeño quantum de luz, como describo allí, que es esta energía. O en el momento en que el espermatozoide se junta con el óvulo, aparece un quantum, una carga de energía, y esa carga de energía, si bien queda una reservita allí guardada para conmemorar ese primer momento, da pie para que se empiecen a replicar todas las células que van a constituir ese ser. Entonces, ese quantum de energía es lo que se conoce también como energía Yuan Qi. En otros términos, podríamos asimilarlo para hacer analogías. Siempre las analogías son buenas porque nos permiten entender mejor, que aproximarnos mejor al conocimiento. Esa energía viene siendo como la pila, como la batería que nos dan nuestros padres y la que hay que cuidar. Realmente Yuan Qi siempre se irá a gastar. Siempre se irá a gastar continuamente. Y va a llegar un momento en que ya no tengamos más energía ancestral. ¿Cuándo se gasta la energía ancestral? La energía ancestral se gasta cuando tenemos nuestros ciclos de cambio o de transformación fuertes orgánicas, que en el Sowen están descritas en ritmos de 7 para las mujeres y ritmos de 8 para los hombres. Cada 7 años, cada 8 años, hay una toma o un quantum de energía tomado de esa gran fuerza Yuan Qi para experimentar unos procesos dinámicos de transformación. ¿Y cuándo también la usamos? La usamos también a veces cuando nuestra energía adquirida se queda corta en mantenernos. Cuando una persona, por ejemplo, entra en gravedad, a veces empieza a tomar energía ancestral para poder suplir la energía adquirida que no tiene. Entonces, esta energía ancestral hay que cuidarla, aunque está muy bien guardadita. Ya miraremos más adelante en dónde. Pues aquí aparece la respuesta, ¿sí? Para poder entrar a mirar un poquito más y a comprender lo que es la energía hereditaria, tenemos que mirar un poquito la forma en cómo la medicina tradicional china ve al riñón. Realmente para la medicina tradicional china, el riñón es un almacén. Es un almacén o una bodega donde se deposita la energía ancestral de primera mano. Entonces, aquí está el super riñón, que viene siendo el depósito o el almacén donde se guardan
las energías hereditarias y también vamos a entender que allí también se guardan las energías adquiridas, de tal manera que el riñón es el almacén de la energía del cuerpo. Y es importante entender esto porque voy a explicar un poco en qué consiste esto del riñón. Energéticamente, el riñón es uno de los órganos, de los únicos órganos que es considerado doble. Es decir, hay un riñón yin y hay un riñón yang como una gran unidad de riñón. El riñón yang realmente, como está puesto aquí en el dibujo, es como la batería. Decíamos que es ese quantum de energía que nos dan como aporte o como regalo nuestros padres y ancestros. Y esa batería es la que tenemos que cuidar, ¿sí? Ese riñón es yang porque no es físico. Si bien en algún momento de la historia de la medicina china, el riñón derecho era considerado yang y el riñón izquierdo era considerado yin, después el riñón yang se ubicó en la mitad de los dos riñones fisiológicos, pero no es físico, de tal manera que es un centro, un cúmulo de luz allí que tiene la energía ancestral. Y el riñón yin, aquí representan este esquema, es como una cubeta. El riñón yin viene siendo, el riñón, cuando hablo del riñón yin me refiero más también a la estructura física del riñón como tal. Y en esa estructura física, pues van a estar vinculados los cables del riñón yang y llegan a una superficie acuosa para generar finalmente la vida. Y es el riñón yang el que posibilita la energía para que se desarrollen todas las enlaces atómicos y moleculares que van a producir las diferentes sustancias que conforman el cuerpo. De tal manera que si en esta cubeta tuviéramos hidrógeno y tuviéramos oxígeno y fuéramos a fabricar agua, por decirlo de una manera, por poner un ejemplo, no podríamos unir el hidrógeno y los dos de oxígeno sencillamente por ponerlos juntos, sino que es esa energía del riñón yang la que hace que esos enlaces se junten o se busquen y hagan esa chispa para generar las estructuras. Incluso cuando estamos hablando de deficiencias, por ejemplo, que el cuerpo deja de fabricar insulina, que el cuerpo deja de generar calcio, vamos a estimular el riñón yang porque es el que permite precisamente que en esa gran farmacia del cuerpo se hagan las reacciones químicas necesarias para suplir esa necesidad. Entonces, cuando hablamos del riñón, entonces fíjate que tenemos que entender que hay un matiz yang y un matiz yin de riñón. El matiz yang es llamado, o está allí, digamos, es considerado el yuan qi. El yuan qi está ligado con el riñón yang. Y el riñón yin está ligado con lo que llamamos qin, pero cuidado acá. Qin es esencia, esa es la traducción de qin, esencia. ¿Ok? Entonces, esa esencia es la resultante de toda esa energía que está dando el riñón yang y con la que se conforma la estructuración de los riñones. Entonces, cuando entramos a mirar que hay una energía que se llama qin qi, pues realmente es una energía que está vinculada con la esencia. Entonces miremos acá este movimiento. El qin es esencia, también es traducido por líquido masculino como semen, está relacionado con vitalidad y está relacionado con vigor. Eso es qin. Pero esto no se encuentra así solamente, sino que este qin realmente adquiere una movilidad, un movimiento. Entonces, cuando le ponemos o le pegamos el concepto de chi a qin, estamos hablando de un tipo de chi que es dinámico, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entender algo muy importante. Mirando el esquema anterior del dibujo del riñón, por decirlo de alguna manera, el riñón yin, ¿sí? En la parte yin del riñón, podríamos decir que es ese qin chi. Y la parte yang del riñón es yuan chi, las dos energías que se forman allí.
Entonces, cuando hablamos de que el yuan chi es como la faceta yang del riñón, estamos hablando de que tiene una información también de tipo hereditario. Y de ahí que en algunos textos chinos el qin y el yuan tienden a ser sinónimos. Pareciera que fueran lo mismo, pero efectivamente no es así. O sea, la energía hereditaria es yuan chi. ¿Ok? Qin chi es como el calificativo de una parte, una pequeña parte de esa energía que permite que se muevan o que se movilice la energía guardada en el riñón para generar procesos de formación corporal. Y indudablemente esa vitalidad, esas esencias, también dentro de la dinámica de la energía adquirida, se utilizan para formar los fluidos corporales y en general para constituir toda la estructura corpórea. Así que cuando hablamos de Qin Chi, no lo veamos solamente como Yuan Chi, no. Qin Chi es aquella energía dinámica que tiene una parte que puede ser hereditaria, que viene de Yuan Chi, pero que indudablemente es la que dinamiza o la que permite la concreción de la energía corpórea y los fluidos corporales. Entonces siempre asociamos Qin con la estructura básica, con la estructura física. Y de ahí entonces que la palabra vitalidad, de la palabra vigor, estén relacionados a esta energía, ¿correcto? Entonces, ahí está la diferencia entre Qin Chi y Yuan Chi. Realmente en un primer término podrían ser sinónimos, como las dos caras, como una de las caras de una moneda, ¿sí? Pero no es totalmente hereditaria, es más adquirida incluso. Incluso en algunos textos tradicionales, el Qin es puesto como energía adquirida y no como energía hereditaria, porque es una consecuencia de la energía hereditaria, ¿sí? En algunos otros parte incluso primero el Qin y luego el Yuan, pero pues realmente estos son formas de concebir las teorías o los escritos ancestrales, los textos tradicionales, y de interpretarlos. Pero vamos a dejarlo para nuestra clase, para nuestro trabajo, que el Yuan Chi es la única energía hereditaria. Qin Chi tiene un pedacito de esa energía hereditaria o en la forma en que se mueve esa energía hereditaria para generar dentro de la energía adquirida la estructura densa, la estructura corpórea. De allí que en las prácticas tradicionales de Qigong, de Tai Chi, en las prácticas yógicas, se nos habla de que el Qin es la primera etapa a refinar. Es buscar que el cuerpo físico y toda esa estructura corporal adquiera una cualidad que se expresa en salud, en bienestar, en flexibilidad, en fortaleza de todas las estructuras que lo componen y que va a permitir entonces que se mueva el chi y que este chi alimente el shen, el qin, chi, shen, o los tres tesoros, San Pao, que se conocen en la medicina china, pero que eso ya es otro tema, es tema de otro desarrollo. Entonces, lo que quiero que quede aquí claro es que tanto las energías hereditarias como las energías adquiridas se depositan en los riñones, que son el almacén de energía del cuerpo. Entonces, ahí está el super riñón y entenderíamos qué significa el riñón dentro de todas estas prácticas. Entonces, gracias a esas energías hereditarias, energías adquiridas, Pedro, entre comillas, funciona como un organismo que se relaciona con el entorno, que se nutre del entorno, pero que aporta al entorno también. Hay una reciprocidad. Nos falta una definición que vimos por ahí, y es la de Chen Chi. Pues bien, Chen Chi podría verse de dos maneras. Una es que Chen Chi puede verse como un genérico, que es la energía base sobre la cual se estructura todo el universo conformado, toda nuestra realidad, el mundo fenomenológico, es una expresión de la energía Qin, el Qi más puro y más claro que hay o que existe. Es la base fundamental de todo lo conformado.
Y nuestro cuerpo ya sería no como un genérico, sino desde la óptica de corporal. Entonces, este Chen Qi también es la base o el capital del organismo humano, pero es la suma de todas las energías hereditarias y adquiridas. Chen Qi entonces es la suma de todas las energías hereditarias y adquiridas y se guarda como una especie de reserva. Cuando el universo te conforma, genera un crédito contigo, ¿sí? Y ese crédito es ahí suministrado cuando lo necesites. Pero está fluyendo igual en todos los canales, te está acompañando. De hecho, este Chen Qi se entiende también como el Qi antipatógeno. Es aquel que nos da la capacidad de interrelacionarnos con el entorno. Entonces, los agentes patógenos, que son los que enferman, tendrían que pelear con el Chen Qi de una persona para realmente se desarrolle una enfermedad. Tendrían que prácticamente vencerlo para poder derrumbar a esa estructura. Entonces, Chen Qi se entiende como una energía que defiende, ¿sí? Como una energía antipatógena, pero que no cabe dudas que es la resultante de las energías hereditarias y adquiridas. Entonces, aquí cada uno, por ejemplo, en esta etapa, en donde estamos siendo amenazados por el coronavirus. Pues el virus es una entidad que realmente no tiene vida, tiene una información y se pega al ser humano. Y en cada uno, según sus energías hereditarias y adquiridas, desarrolla el poder. Entonces, para algunas personas resulta un ente inocuo y para otras, en cambio, pues las lleva prácticamente a su fin. Entonces, esto es Chen Qi. Es la capacidad de interrelación, energía de interrelación. Tiene la capacidad, pues, de defenderlo de los agentes exógenos cuando esto se presenta. Entonces, con esto ya, pues, tenemos, ojalá, que con esta conferencia quedemos un poco más claros de las energías que conforman o las denominaciones que adquiere esta misma energía acorde a la función que va tomando y la función que va desarrollando en el cuerpo humano. Ahora entonces podemos dar continuidad a, a este flujo de los canales principales que comienza en el canal del pulmón y que termina en el canal del hígado para generar un ciclo que se repite día a día en la medida en que esa energía se va moviendo o se va dinamizando en el transcurso de las horas. Bueno, quedamos hasta acá. Muchas gracias y continuamos en un próximo video.